¿Y si te dijera que hay un salmo, uno que ha sido olvidado, oculto, malinterpretado, pero que tiene el poder de abrir puertas que llevan cerradas por años? ¿Y si te dijera que no es un salmo para consolar, ni para repetir sin convicción, sino para activar algo profundo en el mundo espiritual? Hoy no estás aquí por casualidad. Si este video ha llegado hasta ti, es porque hay una inquietud en tu alma que no se ha resuelto, un clamor que ha estado subiendo a Dios desde lo más profundo de tu necesidad. Y sí, vamos a hablar de dinero, pero no del dinero que el mundo persigue con avaricia y egoísmo. Vamos a hablar de la provisión que viene del cielo, la que no trae cadenas, ni culpa, ni ambición vacía, sino abundancia con propósito. Porque el Dios que tú y yo servimos no es un Dios de escasez. Es el dueño del oro y la plata, el que abre caminos donde no los hay, el que multiplica lo poco cuando hay fe, cuando hay obediencia, cuando hay santidad. Y lo que hoy vas a escuchar puede ser la llave que no sabías que necesitabas. Muchos han oído hablar de San Pancracio, pero lo han reducido a una figura, a una estampita, a un símbolo más dentro de la religión popular. Lo han vaciado de significado y lo han mezclado con supersticiones. Pero pocos saben que detrás de esa imagen, detrás de esa tradición, hay una oración, un salmo, un principio espiritual que, si se vive con fe y no como un amuleto, desata bendición real. Porque Dios no responde a rituales vacíos. Dios responde a corazones rendidos. Y hoy te lo voy a mostrar con la palabra, con Biblia en mano, con el mismo fuego con el que predicaba el hermano Billy Graham, que nunca predicó riquezas, pero sí habló con claridad sobre la fidelidad de Dios para proveer lo necesario y más allá, para aquellos que buscan su reino primero. ¿Tú estás buscando su reino? ¿O estás buscando solo su mano? Porque esa es la diferencia. El que busca a Dios solo por lo que da, recibe migajas, pero el que lo busca por quien Él es, camina en tierra de abundancia, aunque todo a su alrededor parezca caerse. Escucha esto. El Salmo 112 es lo que muchos consideran el salmo secreto del justo bendecido. Y no es secreto porque esté oculto, es secreto porque pocos lo creen, pocos lo viven, pocos lo entienden. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Escuchaste eso? Bienes y riquezas hay en su casa. No dice que habrá, no dice que quizás, no dice que solo si lo mereces. Dice que hay, presente, real, activo, pero no para todos, solo para el que teme a Jehová, para el que no usa a Dios como un cajero espiritual, para el que no se corrompe por dinero, sino que entiende que la riqueza no es fin, es herramienta, es asignación. Si hoy estás pasando por escasez, si tu economía está quebrada, si no sabes cómo vas a pagar lo que viene, si sientes que tus fuerzas no alcanzan, que tus ideas no prosperan, que tus manos ya no pueden más, escucha esto. No estás maldito, no estás solo, no estás olvidado. Estás siendo preparado para que aprendas a confiar no en el dinero, sino en el proveedor. Porque cuando Dios bendice, Él no suma, Él multiplica. Pero solo multiplica donde hay estructura espiritual, donde hay obediencia, donde hay humildad, donde hay entrega total. Por eso, el enemigo ha querido que creas que tener dinero y ser cristiano no pueden coexistir. Porque sabe que si tú entiendes que el dinero en manos santificadas es una bomba de impacto espiritual, vas a empezar a avanzar, vas a ayudar a otros, vas a sembrar, vas a construir, y Él no quiere eso. Por eso quiere que sigas repitiendo: con que me alcance me basta, cuando el cielo quiere llenarte hasta que rebose. Pero no es con decretos vacíos, no es con promesas de hombres, es con principios, con palabra, con disciplina espiritual. Y ese salmo, el 112, es más que una declaración, es una estructura, un mapa, una estrategia divina. ¿Quieres que haya riqueza en tu casa? Entonces empieza por temer a Jehová, no como miedo humano, como reverencia viva, como vida alineada. Porque donde hay temor de Dios hay orden, y donde hay orden, Dios manda su bendición. Y si has sentido que esto es para ti,
Si mientras escuchabas te dolía el pecho porque sabes que has estado buscando soluciones en el lugar equivocado, si sientes que ya no puedes más, pero que algo dentro de ti se encendió cuando escuchaste esta palabra, no lo ignores. Es el Espíritu Santo hablándote, no desde la emoción, desde la verdad, porque hoy puede ser el día donde cambie tu economía, pero no desde afuera, desde adentro, desde una decisión, desde un arrepentimiento, desde una oración. Y si te quedas en la siguiente parte, vamos a orar con ese salmo, verso por verso. Vamos a activar principios de bendición, no para manipular a Dios, sino para alinearte con su voluntad. Y su voluntad no es tu escasez, es tu provisión con propósito. Quédate, porque lo que sigue no es un mensaje motivacional, es una llave espiritual. Y si decides usarla, el cielo puede empezar a mover puertas que estaban selladas hace años. Hoy se abren. ¿Y por qué será que aunque oras, aunque diezmas, aunque sirves, el dinero no llega como esperas? ¿Por qué sientes que todo lo que haces es insuficiente, que trabajas más que nunca y sin embargo las puertas siguen cerradas, las oportunidades se escapan y el mes termina con más deuda que paz? ¿Será que Dios se ha olvidado de ti? ¿Será que no eres digno de su provisión? ¿Será que estás haciendo algo mal? ¿O que hay algo espiritual que todavía no has entendido? Escucha esto con el corazón abierto. Dios no está jugando al silencio contigo. Él no ignora tus necesidades. Él no se complace en tu escasez. Él no está probando tu sufrimiento para complacerse en tu llanto. Nombre nuestro Dios es un padre. Y un padre que ama no deja a su hijo sin pan. Pero sí hay algo que ocurre, y esto tienes que escucharlo con el alma. Dios no bendice desorden, no porque no quiera, sino porque no puede. Porque su naturaleza es orden, es verdad, es estructura divina. Y si tu relación con el dinero está basada en el temor, en la ansiedad, en la avaricia o incluso en la dependencia emocional hacia el dinero como salvación, entonces no hay lugar para que el cielo derrame lo que sí quiere darte. ¿Sabes qué dice Proverbios 10:22? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso quiere decir que no todo lo que parece bendición lo es. No todo lo que te da dinero es parte del plan de Dios. Porque si eso que llega trae confusión, trae soledad, trae orgullo o división, no viene del cielo. Pero si te humilla, si te conecta más con el reino, si te acerca al necesitado, si te enseña a sembrar con gozo, entonces es real, entonces es santo, entonces es eterno, porque la riqueza verdadera no te separa de Dios, te alinea con Él. Y ahora quiero que te preguntes esto: ¿cómo has estado manejando tu economía? ¿Has sembrado pero con temor? ¿Has pedido pero sin fe? ¿Has buscado pero solo por necesidad y no por propósito? ¿Qué harías si Dios te entregara hoy mismo ese aumento que le has pedido? ¿Estás preparado para administrarlo desde el Espíritu? ¿O lo gastarías para tapar vacíos emocionales que solo se llenan con presencia divina? Porque eso es lo que el Salmo 112 revela, que los bienes y las riquezas habitan en la casa del justo. Pero ese justo es el que teme a Jehová, el que se deleita en su palabra, el que da con generosidad, el que vive sin temor a las malas noticias. Es decir, alguien que ya está conectado con el cielo antes de recibir la riqueza. Y si tú aún no la has visto, no es porque Dios te haya cerrado la mano, es porque todavía hay un proceso interno que necesita alinearse. Y este mensaje, esta palabra, esta revelación es parte de esa alineación. Así que si has sentido que esto te confronta, que te sacude por dentro, que expone áreas que no querías mirar, dale gracias a Dios por eso, porque es su voz, es su corrección, es su amor mostrando dónde has estado atado, para que por fin empieces a caminar en libertad. Y te invito a que bajes a los comentarios ahora mismo y escribas con fe: Señor, hazme digno de tu bendición. Enséñame a administrar la riqueza con temor y propósito. No es por engagement, no es por visibilidad, es porque al escribirlo lo sellas en el alma, lo declaras, lo proclamas, lo entregas, y lo que sigue no es para cualquiera. En la siguiente parte vamos a hablar de una oración de activación basada en los versículos clave del Salmo 112, y te voy a mostrar cómo orar cada frase como si fuera un decreto legal en el mundo espiritual. Porque esto no es solo inspiración,
Esto es guerra espiritual. Y el que entienda cómo orar este salmo, podría comenzar a ver cómo las puertas del cielo empiezan a abrirse en áreas donde solo han habido frustración. Pero claro, eso solo si estás listo para dejar de pedir limosnas y empezar a caminar como heredero. ¿Lo estás? Entonces no te vayas. Lo que viene puede cambiar tu historia. O tal vez no. Dependerá de qué hagas con lo que hoy acabas de escuchar. ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que el dinero no es para ti? ¿Que la abundancia es solo para unos pocos elegidos? ¿Que el esfuerzo de tus manos nunca será suficiente para salir del mismo ciclo que se repite año tras año, mes tras mes, día tras día? ¿Cuántas veces más vas a mirar tus cuentas y suspirar con ese nudo en la garganta, repitiéndote en silencio que así es la vida, que Dios proveerá, mientras por dentro dudas si en verdad el cielo está escuchando tus oraciones? ¿De cuántos sueños más te vas a bajar porque no hay dinero? ¿Cuántas veces vas a posponer esa semilla que quieres sembrar porque el temor de no tener mañana te come por dentro? Estas preguntas no son para condenarte, son para sacarte de la mentira que el sistema ha metido dentro de ti, porque te han enseñado que un verdadero creyente debe conformarse, debe vivir con poco, debe ofrecer su pobreza, como si eso fuera espiritual. Pero no es eso lo que dice la palabra. Eso no es lo que enseña Dios. Lo que Dios busca no es tu escasez, es tu corazón totalmente rendido para confiarle su abundancia. Mira lo que dice Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. ¿Lo viste? No dice que Dios te da riquezas directamente. Dice que te da el poder para hacerlas. ¿Y por qué lo hace? No para que te llenes de lujos vacíos, sino para que se confirme en tu vida el pacto que Él estableció con los que le aman. Un pacto de bendición, de fruto, de herencia, de impacto. Y ese poder está dentro de ti, no en una lotería celestial, no en una ayuda externa que llegue como un milagro repentino sin cambio interior. El poder está ya en ti, pero si no crees, si no te alineas, si sigues repitiendo con tus labios que tienes fe, mientras tu corazón murmura que no lo mereces, que es para otros, que tú solo necesitas lo justo, entonces seguirás caminando con los bolsillos vacíos, aunque el cielo haya dispuesto manantiales a tu nombre. Por eso el Salmo 112 es tan importante, tan ignorado, tan necesario. Porque allí no se habla solo de bendición material, se habla de una vida estructurada en lo espiritual para que la bendición tenga dónde caer. Porque Dios no derrama en terreno roto. Él primero lo restaura, lo prepara, lo limpia. Y si hoy no ves todavía la riqueza prometida, tal vez no es porque no la haya, sino porque tu estructura interna aún no está lista para sostenerla. ¿Estás honrando a Dios con tu primer fruto? ¿Estás siendo fiel con lo poco? ¿Estás diezmando desde la convicción o desde el miedo? ¿Estás usando lo que tienes para glorificarlo? ¿O solo estás sobreviviendo con ansiedad disfrazada de humildad? La promesa está, el Salmo lo dice, bienes y riquezas hay en su casa. No dice en su iglesia, no dice en su cuenta espiritual invisible, dice en su casa. Y tú sabes que eso no es lo que estás viendo hoy. Entonces la pregunta real es, ¿qué parte de tu vida necesita alinearse para que esa palabra se haga carne en tu casa? No solo tu cartera, tu mente, tu obediencia, tu fe, tu disciplina, tu confianza en que si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero Él lo hará contigo, no sin ti. No es magia, es pacto, es relación, es rendición. Y cuando eso ocurre, la provisión empieza a buscarte. ¿Y si hoy fuera el día en que dejas de pedir lo justo y comienzas a orar desde tu herencia como hijo? ¿Y si este salmo no fuera solo una bonita promesa, sino un mapa que estás a punto de caminar? ¿Y si todo lo que te ha faltado no es un castigo, sino un entrenamiento? Piensa, medita y escucha con atención lo que sigue. Porque lo que viene a continuación no es una fórmula mágica para enriquecerte. Es un código espiritual que si lo entiendes, si lo activas, si lo oras desde lo profundo, puede cambiar la forma en que el cielo responde a tus necesidades. Pero claro, solo si estás dispuesto a dejar de mendigar bendición y empezar a habitar en el pacto. ¿Estás listo?
Tal vez ya lo estás y aún no lo sabes. ChatGPT Adit. Quiero contarte una historia real, una de esas que no se predican desde los altares, pero que son prueba viva de que la palabra funciona, de que cuando alguien toma en serio las promesas de Dios, algo empieza a cambiar, no desde fuera, sino desde dentro, donde el Espíritu Santo empieza a reordenar todo lo que estaba torcido y a activar lo que estaba dormido. Se trata de un hombre común, trabajador, cristiano desde joven, casado, padre de 3 hijos. No era un pastor, ni un empresario millonario, ni un ungido de plataforma. Era como tú, alguien que vivía la fe en medio de los retos reales del día a día. Alguien que amaba a Dios, pero que por años vivió con escasez, con deudas que se acumulaban, con oraciones que parecían no pasar del techo, con una sensación constante de que el cielo estaba cerrado para él. Y un día, cansado de orar sin resultado visible, de servir sin cosecha, de pedir sin respuesta, tomó su Biblia y con lágrimas en los ojos le dijo al Señor: no entiendo por qué no prospero, pero si tu palabra dice que el justo tendrá bienes y riquezas en su casa, entonces yo quiero vivir eso. Enséñame a temerte, como dice el Salmo 112. Enséñame a alinear mi casa. Y lo que pasó después no fue un milagro espectacular inmediato. No cayó una lluvia de dinero, no ganó una herencia, no le llegó un cheque mágico. Lo que llegó fue algo más valioso: entendimiento, una revelación profunda. Comenzó a leer ese salmo todos los días, no solo leerlo, vivirlo. Decidió cambiar su forma de ver el dinero. Dejó de repetir con sus labios frases de derrota como esto es para otros, no para mí, y empezó a declarar: Dios me ha dado el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Empezó a honrar a Dios no solo con palabras, sino con sus finanzas. Diezmó con fe, sembró aun cuando parecía ilógico, y sobre todo, comenzó a ordenar su casa. Le pidió perdón a su esposa por años de decisiones financieras sin oración. Reunió a sus hijos para enseñarles que el dinero no es un ídolo, sino una herramienta para bendecir. Empezó a vivir en integridad, dejó de hacer tratos turbios, y cada día antes de ir a trabajar, oraba con el Salmo 112 abierto, declarando con fuerza: bienes y riquezas hay en mi casa, porque temo al Señor y me deleito en sus mandamientos. Y los frutos llegaron. Al principio en formas pequeñas: un cliente nuevo, una deuda cancelada, una idea de negocio sencilla que empezó a multiplicarse. Nada espectacular, pero todo sostenido, creciente, consistente. Y en menos de un año pasó de vivir al día a tener ahorros, a ayudar a otros, a sembrar en su iglesia como nunca antes lo había hecho. ¿Qué cambió? No cambió Dios, cambió su alineación, cambió su fe pasiva por fe activa. Y eso abrió los cielos. Hoy ese hombre no solo vive en abundancia, sino que enseña a otros cómo activar esta promesa, no desde la codicia, desde la convicción de que Dios no solo quiere salvarte, quiere prosperarte para que seas instrumento de su reino. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si tomaras este salmo tan en serio como él? ¿Qué ocurriría si en lugar de repetir oraciones de emergencia, empezaras a declarar con autoridad la palabra que ya fue dada a tu favor? ¿Y si en lugar de conformarte con sobrevivir, te levantaras cada mañana sabiendo que el Dios que multiplicó panes y peces también quiere multiplicar tus recursos, tus ideas, tus oportunidades? ¿Qué ocurriría si en lugar de esperar que alguien te bendiga, tú te convirtieras en bendición? Quizás estás más cerca de eso de lo que imaginas, pero solo lo sabrás si decides caminar el camino, porque la promesa ya fue dada, el salmo está escrito, la palabra está viva, pero la pregunta sigue en pie. ¿Vas a seguir esperando un milagro externo o vas a activar el poder que ya te fue entregado? Tal vez la respuesta no está tan lejos como piensas. Tal vez está esperándote justo donde menos lo has estado buscando. ChatGPT Adit. Pero así como hay historias de transformación, también hay historias que duelen, que incomodan, que nos confrontan con una realidad que no queremos mirar. La realidad de aquellos que también oran, que también conocen los versículos, que también se dicen creyentes, pero que han hecho de la palabra de Dios un accesorio y no una convicción viva. Quiero contarte de otro hombre tan parecido al primero,
con el mismo acceso a la Biblia, al mismo Salmo 112, con la misma posibilidad de declarar las promesas de provisión, pero que eligió otro camino, un camino más común, más superficial, más cómodo. Él también se encontraba en necesidad, también lloraba por las noches, también levantaba sus ojos al cielo preguntando por qué el dinero no llegaba, por qué las cuentas se multiplicaban mientras las oportunidades escaseaban. Pero en su corazón algo estaba torcido, y no era su deseo de prosperar, era su forma de creer, porque no oraba con fe, oraba con resentimiento, no declaraba la palabra, la cuestionaba, no caminaba en obediencia, caminaba en quejas. Tenía en sus labios frases como: yo ya oré, que Dios haga lo que quiera. Dios sabe que necesito, no tengo que insistir. A mí nunca me toca nada, siempre bendicen a los mismos. Y aunque nunca lo decía en voz alta, en su interior había un acuerdo silencioso con el fracaso. No tenía temor de Dios, tenía queja de Dios. No tenía deleite en sus mandamientos, tenía fastidio por la espera. Y aunque escuchó 1000 veces que el justo florecerá como la palmera, aunque tenía enmarcado el versículo bienes y riquezas hay en su casa, en realidad nunca lo creyó. Y no es que no quisiera creerlo, es que estaba convencido en lo más profundo de que no era para él, que algo en su vida, en su historia, en su pasado, lo hacía indigno de tal bendición. Y entonces vivió como muchos viven hoy, en un ciclo de supervivencia espiritual, usando la oración como un último recurso, como una moneda lanzada al cielo, sin relación, sin adoración, sin fundamento. Su vida económica se desmoronó poco a poco, no porque Dios lo haya castigado, sino porque no hay cosecha donde no hay siembra, y no hay respuesta donde no hay fe. Lo perdió casi todo, y aún así, su oración no cambió. Seguía esperando que Dios hiciera algo externo, mientras su interior seguía lleno de desconfianza. No entendió que la palabra no se activa por repetición, sino por fe genuina, por rendición, por acción. Mira lo que dice Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es claro, Dios no responde a la duda camuflada de religiosidad. Dios responde a la fe, incluso cuando es pequeña, incluso cuando tiembla, incluso cuando solo puede decir: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero fe real. Y ese hombre no cayó por falta de recursos, cayó por falta de raíz, por falta de creencia viva, por usar el nombre de Dios sin entregarse al carácter de Dios. Porque quien no cree en el corazón lo que declara con los labios, solo está haciendo ruido en el cielo. Y ahora, escúchame tú que estás aquí. ¿En qué lado estás tú? ¿Oras con fe o desde la frustración? ¿Estás dispuesto a corregir el rumbo antes de llegar al mismo punto de quiebre? ¿O necesitas tocar fondo para entender que la bendición está disponible, pero solo para quienes caminan como hijos, no como víctimas? ¿Te atreverías a empezar hoy a orar distinto, no por desesperación, sino por convicción? Quizá esta historia te suena. Tal vez en parte ya es la tuya. Tal vez no estás tan lejos de ese lugar donde ese hombre terminó. Tal vez aún estás a tiempo. O tal vez ya estás en medio de una decisión invisible que definirá si el próximo capítulo de tu vida se parece más al que prosperó o al que se quebró por dentro antes que por fuera. Y ahora que has escuchado ambas historias, ambos caminos, ambas realidades, tienes que mirarlas de frente y hacerte una pregunta que no puedes seguir evitando. ¿A quién te pareces más? Porque ambos hombres oraban, ambos conocían la palabra, ambos atravesaban necesidad, ambos tenían familia, ambos iban a la iglesia, ambos habían leído el Salmo 112, pero solo uno lo creyó, solo uno lo vivió, solo uno dejó que esa palabra lo transformara desde dentro, mientras el otro simplemente la repitió sin convicción, esperando que algo cayera del cielo, sin mover un solo ladrillo de su estructura interior. El primero se alineó, se humilló, obedeció, aplicó. El segundo esperó, dudó, murmuró, resistió. Y ahí está la diferencia. Uno activó un pacto, el otro sostuvo un resentimiento. Uno permitió que Dios usara su necesidad como campo de entrenamiento.
El otro convirtió su escasez en excusa para no rendirse nunca del todo. Y por eso uno prosperó y el otro se quebró. La diferencia no estaba en Dios, estaba en el corazón. Mira lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El que se deleita no solo obedece por obligación, lo hace con pasión, lo hace con gozo, lo hace con rendición. Y ahí es donde comienza la multiplicación. El otro, en cambio, recitaba oraciones como quien exige sin sembrar, como quien toca una puerta con fastidio. Dios no responde exigencias vacías. Él responde fe viva, humildad, gratitud, espera activa, acción constante. ¿Entiendes ahora por qué dos personas pueden tener acceso al mismo salmo, pero solo una vivir su promesa? Porque no basta con saberlo, hay que habitarlo. Y ese salmo, el que te he estado anunciando desde el inicio, el que no es un secreto en el papel, pero sí en el espíritu, el que ha estado ahí esperándote mientras tú seguías buscando milagros fuera de la palabra, es el Salmo 112. Léelo ahora, no solo con tus ojos, léelo con tu espíritu, decláralo con hambre, escúchalo con el alma. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. ¿Lo ves ahora? ¿Ves la estructura? ¿Ves la promesa? Temor a Dios, deleite en la palabra, generosidad, integridad, juicio, permanencia, y entonces bienes y riquezas, pero no como premio, como resultado, no como lotería, como consecuencia de un alma alineada. ¿Quieres ver ese salmo en tu casa? Entonces comienza a habitarlo, comienza a vivirlo, comienza a orarlo, comienza a cargarlo en el corazón, no en la billetera. Que no sea un amuleto más en tu Biblia abierta, que sea una convicción escrita en tus decisiones diarias. Y si has llegado hasta aquí, si esto te ha sacudido, si ha tocado un rincón donde nadie más entra, entonces quiero invitarte a dejar un comentario sincero, no solo por costumbre, sino como un acto de fe. Escribe abajo: declaro que el Salmo 112 se hará vida en mi casa. Escríbelo si lo crees, escríbelo si lo anhelas. Escríbelo si estás cansado de orar sin ver resultados y estás listo para orar con verdad, con acción, con fuego. Porque esa declaración escrita puede ser el primer paso hacia una nueva etapa. Y ahora, la pregunta que no puedo responder por ti: ¿vas a vivir como el que prosperó o vas a repetir la historia del que oró sin fe? Tal vez ya estás viviendo una u otra, o tal vez estás justo en el cruce donde uno de los dos caminos empieza. Tú decides, pero lo que hagas con este salmo va a marcar tu historia. Y ahora que sabes que el Salmo 112 no es un simple poema espiritual, sino una declaración legal del reino para los que caminan en rectitud, tienes que entender que no basta con repetirlo una vez, ni con tenerlo pegado en la puerta de tu casa como si fuera un escudo mágico. Esta promesa se activa cuando el alma se somete, cuando el corazón se rinde, cuando la vida entera se alinea con lo que dice cada palabra, porque Dios no puede ser burlado y tampoco es movido por repeticiones vacías. Él mira el corazón que cree, el carácter que obedece, la fe que se traduce en actos. Y es ahí donde muchos fracasan, porque oran buscando dinero, pero no buscan sabiduría, repiten versos, pero no corrigen hábitos, se emocionan por la promesa, pero no confrontan su desorden. ¿Cómo esperas que Dios derrame abundancia si aún administras desde la ansiedad? ¿Cómo quieres cosechar riqueza si siembras duda cada vez que das? ¿Cómo puedes pedir bienes y riquezas si aún no sabes usar bien lo poco que tienes? Lucas 16:10 lo dice sin rodeos: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es la regla. Ese es el filtro del cielo. Y aquí es donde necesitas dejar de mirar al cielo esperando una lluvia repentina y empezar a mirar hacia adentro preguntándote:
¿Soy verdaderamente fiel en lo poco? ¿Estoy usando lo que tengo para glorificar a Dios o solo para sobrevivir? Porque el Salmo no habla de riqueza mágica, habla de consecuencia divina. Dice que en la casa del justo hay riqueza, sí, pero también dice que Él gobierna sus asuntos con juicio. ¿Estás gobernando tus asuntos con juicio? ¿O estás actuando por impulso, por miedo, por presión? Proverbios 3, 9-10 también te da una clave poderosa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Lo entiendes? No es solo dar, es honrar, no es solo pedir, es posicionarte, no es solo declarar, es alinear todo lo que haces con lo que declaras. Y si esto te está confrontando, si en tu interior estás empezando a ver con claridad lo que antes solo veías como una promesa bonita, entonces dale gracias a Dios, porque eso que sientes ahora, esa mezcla de incomodidad, de deseo, de urgencia, no es condenación, es el Espíritu Santo despertándote, es el cielo diciéndote, es tu momento, es tu turno. Yo no he cerrado la puerta, pero quiero verte entrar por ella con las manos limpias y el corazón encendido. Y si te preguntas cómo se empieza a caminar esa transformación, comienza por lo que dice el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero nota algo clave, ese hombre plantado no es cualquiera, es el que medita en la ley de Dios de día y de noche, el que no anda en consejo de malos, el que no se sienta con escarnecedores, el que vive apartado, consagrado, posicionado. Así que tal vez hoy Dios no quiere solo darte lo que pides, tal vez quiere transformarte en alguien capaz de administrar lo que vendrá. Tal vez quiere que dejes de buscar milagros financieros y empieces a construir una mente de reino. Tal vez quiere que dejes de orar por dinero y comiences a orar por visión, por sabiduría, por discernimiento, por estructura. Porque el dinero que llega sin sabiduría se convierte en carga. Pero la provisión que llega en obediencia se convierte en plataforma, un testimonio, en herencia. Y si estás dispuesto a caminar ese proceso, si algo de todo esto está haciendo eco dentro de ti, entonces no lo dejes pasar. Toma este día como un parteaguas. Declara que este es el día donde tu mentalidad cambia, donde tu relación con el dinero se purifica, donde tus oraciones se elevan con madurez y tus decisiones se alinean con la palabra. Y si lo crees, escríbelo abajo. No por mí, por ti, para que tu alma lo grabe, para que el enemigo lo escuche, para que el cielo lo respalde. Escribe: Señor, enséñame a honrarte con todo lo que soy y todo lo que tengo. Porque cuando tú cambias por dentro, lo de afuera no tiene otra opción que cambiar también. Y lo que venga después de hoy, solo tú vas a poder discernir si fue casualidad o cumplimiento. O quizás algo que siempre estuvo ahí, esperándote. Como este salmo, como esta palabra, como esta decisión, ¿qué harás con ella ahora? Tal vez esa pregunta solo tú puedes responderla. Y ahora que estás frente a esta verdad, no puedes seguir viviendo como si no lo supieras. Porque hay momentos en los que la palabra ya no es solo un mensaje bonito o una inspiración pasajera, sino una confrontación directa, un espejo que te grita en silencio lo que no has querido ver, lo que has postergado, lo que has disfrazado de oración, pero que en el fondo ha sido pura ansiedad. Y tú sabes de lo que te hablo. Sabes que en tu interior hay una mezcla constante entre fe y frustración, entre esperanza y temor, entre deseo de ver a Dios moverse y duda de si alguna vez lo hará por ti. ¿Cuántas veces has mirado hacia arriba diciendo, Señor, ¿y yo cuándo? Mientras por dentro piensas que tal vez no fuiste escogido para prosperar, que tal vez tu historia está destinada a ser difícil siempre. Pero hoy la palabra viene a romper ese pensamiento mentiroso, porque tú no naciste para estar siempre al borde. Tú no fuiste llamado a mendigar bendiciones. Tú no fuiste creado para ver a otros avanzar mientras tú solo aplaudes desde el borde del camino. Lo dice el Salmo 115, 14-15. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Lo escuchas? No habla de límites, habla de aumento. No habla de escasez, habla de bendición generacional.
Pero esa palabra no caerá en tu casa solo por existir en la Biblia. Tiene que ser activada. Y se activa cuando tu forma de pensar se somete a la palabra. Cuando dejas de decir con esto me alcanza y comienzas a declarar con esto sirvo, siembro, bendigo. Dios no multiplica solo para ti. Dios multiplica a través de ti. Pero no puede confiar riqueza en manos que aún no han entendido la obediencia, la estructura, la honra. Y eso lo vemos una y otra vez en la Escritura. José no fue prosperado por suerte, sino porque en cada etapa, como esclavo, como preso, como administrador, fue fiel, ordenado, sabio. No preguntó, ¿cuándo, Señor?, sino que trabajó con lo que tenía en las manos hasta que Dios lo puso al frente de toda una nación. ¿Estás haciendo eso hoy? ¿O solo esperas a que algo caiga del cielo sin poner en orden lo que ya tienes? Y esta es la parte que más duele decir, pero más urgente es escuchar. Muchos oran por dinero, pero no oran por dominio propio. Piden abundancia, pero no piden sabiduría. Quieren más, pero no están usando bien lo poco. Y el cielo no derrama sin estructura. No por castigo, por amor, porque Dios no quiere darte algo que te destruya. Por eso Proverbios 10:22 lo deja claro. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza del reino no viene con insomnio, con ansiedad, con cadenas emocionales. Viene con paz. Pero esa paz nace cuando sabes que cada peso que recibes fue orado, sembrado, administrado con temor de Dios. Y eso es lo que el enemigo odia, que entiendas que puedes prosperar sin perder tu santidad, que puedes tener dinero sin vender tu alma, que puedes vivir en abundancia sin perder la devoción. Por eso esta enseñanza no es para cualquiera, es para el que está listo a mirar sus excusas a los ojos y derribarlas, para el que no quiere más frases bonitas, sino transformación real, para el que ya entendió que el Salmo 112 no es un amuleto, es una hoja de ruta. Y si tú has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque tu espíritu lo estaba pidiendo, es porque tu interior gritaba por una dirección más profunda. Y si estás dispuesto a caminarla, lo que viene puede cambiar más que tus finanzas, puede cambiar tu historia, tu atmósfera, tu generación. Pero claro, hay una diferencia entre oír y responder, entre emocionarse y obedecer, entre anhelar y accionar. ¿Qué harás tú con esta palabra? ¿Será solo un video más que se disuelve en la rutina o será el principio de una nueva etapa? Tal vez ya diste el primer paso al llegar hasta aquí, tal vez el siguiente solo está esperando a que lo afirmes, o tal vez alguien más lo tomará mientras tú sigues pensándolo. Tú decides, aunque tal vez ya decidiste sin darte cuenta. Y ahora que esta verdad ha entrado hasta lo más profundo de tu espíritu, ahora que ya no puedes ignorar lo que sentiste ardiendo dentro de ti mientras escuchabas cada palabra, cada versículo, cada comparación entre quienes prosperan por la fe y quienes se pierden en la queja, es momento de tomar decisiones no desde la emoción, sino desde la convicción. Porque si algo ha quedado claro es que Dios no bendice el doble ánimo, no prospera a quien un día cree y al otro duda, a quien un día ora con fuego y al otro se apaga en la rutina de lo religioso. ¿Te das cuenta de cuántas veces has sido tú mismo el que ha detenido la bendición? ¿Cuántas veces tus propias palabras sabotearon tu cosecha? Dijiste yo sí creo, pero luego te rendiste ante el primer retraso, te frustraste porque el dinero no llegó como tú querías, en el tiempo que tú pediste, bajo la forma que tú imaginabas. Y en lugar de mantenerte firme, en lugar de persistir en el principio, comenzaste a negociar con tu fe, a justificar tu falta de resultados como si fuera culpa de Dios, como si fuera su voluntad que tú no tuvieras nada. Pero escucha lo que dice el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No dice que tendrán poco, no dice que vivirán al límite, dice que no tendrán falta de ningún bien. Esa es promesa, eso es firme, pero también es condicional, solo para los que buscan a Jehová. Y buscar no es repetir su nombre, es alinear la vida entera a su propósito, es ordenar las emociones, las decisiones, las prioridades, los pensamientos, el bolsillo y el corazón en una misma dirección, reino. ¿Estás buscando así? ¿O solo buscas cuando la necesidad aprieta? ¿Solo clamas cuando el dinero no alcanza?
¿Solo oras cuando no sabes cómo pagar lo que debes? Porque si tu búsqueda es superficial, tu cosecha también lo será. No porque Dios no quiera darte más, sino porque aún no estás preparado para sostenerlo. El Salmo 1 ya lo dijo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, no antes, no a la fuerza, no por emociones, en su tiempo. Pero ese fruto solo llega al árbol que está plantado, no movido por cada viento, no sacudido por cada espera. La raíz profunda es la que garantiza la cosecha duradera. Y si hoy tu raíz ha sido superficial, si te moviste por ansiedad más que por revelación, si sembraste por miedo en lugar de por fe, entonces este es tu momento de replantarte, de volver al fundamento, de decirle a Dios: no solo quiero recibir, quiero estar listo para sostener lo que me des. Porque recibir dinero sin estructura es como ver llover sobre un campo lleno de piedras. Nada crece. Pero si ese campo ha sido arado con obediencia, sembrado con fe, limpiado con arrepentimiento, entonces esa lluvia, la misma que cayó sobre otro y no dio fruto, en ti va a desatar multiplicación. Y eso es lo que el enemigo teme. No que recibas, sino que sepas usar lo que recibes. No que seas bendecido, sino que uses tu bendición para abrirle el cielo a otros. Por eso esta enseñanza no es solo una revelación, es una amenaza para la oscuridad que ha querido verte hundido, frustrado, endeudado, atado al mínimo. Porque ahora sabes, ahora entiendes, ahora ya no puedes vivir como antes. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras te confrontaron, si te encendieron, si te hicieron llorar, enojarte, pensar, querer cambiar, entonces es porque Dios ya empezó algo dentro de ti. Pero lo que Él empezó, solo tú puedes decidir si se quedará como emoción o se transformará en dirección. ¿Vas a cerrar esta enseñanza y seguir igual? ¿O vas a empezar a actuar como quien ya cree de verdad que el Salmo 112 no es un sueño, sino una promesa activada por obediencia? Quizás ya lo sabes, o tal vez estás a una oración sincera de comenzar a verlo cumplirse, o tal vez alguien más lo viva mientras tú solo lo recuerdas, o quizás el tiempo de ver el fruto está más cerca de lo que crees. ¿Y si lo descubrieras mañana? ¿Y si todo empieza justo ahora? ¿Y si has llegado hasta aquí, si todavía estás escuchando, si aún sientes esa presión sutil en el pecho, ese cosquilleo entre la fe y el desafío, ese fuego que no es emoción sino confirmación espiritual, entonces ya no hay excusas? Porque lo que hoy se te ha entregado no es solo un mensaje, no es solo enseñanza, es una invitación divina a cambiar tu realidad económica desde el espíritu, desde el alma, desde el principio bíblico que transforma pobreza en propósito y escasez en siembra. No estás frente a un video más, estás ante una línea invisible que muchos temen cruzar, porque hacerlo implica responsabilizarse, rendirse, humillarse ante Dios, no solo para pedirle cosas, sino para dejarse formar. Porque Él no da por dar, Él da a quien puede sostener, a quien puede multiplicar, a quien puede honrar la bendición sin idolatrarla. Y quiero que escuches bien esto que está en Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, bienes duraderos y justicia. No dice bienes efímeros, dice duraderos. No dice riqueza suelta, dice riqueza con justicia. Esto quiere decir que la verdadera prosperidad no es la que te hace sentir poderoso por un instante, sino la que transforma tu entorno porque viene con dirección divina. Y esa es la diferencia entre el dinero del mundo y el dinero que viene del cielo. El primero solo pasa por tus manos, el segundo te transforma mientras lo sostienes. Pero Dios no va a depositar una dimensión celestial sobre una estructura rota. No lo hace porque no quiera bendecirte. Lo hace porque si te entrega mucho sin prepararte, lo pierdes rápido. O peor aún, te pierdes tú. Por eso hay procesos que se sienten como espera, pero en realidad son construcción. Y hay etapas que parecen pérdida, pero en realidad son poda. Porque el árbol que Dios va a cargar de frutos primero tiene que ser podado en sus ramas secas. Y eso duele. Duele soltar hábitos. Duele dejar de hablar como hablabas. Duele cerrar puertas de dependencia emocional con el dinero. Duele dejar de buscar atajos. Pero es en ese dolor donde nace la madurez espiritual que puede sostener riquezas sin corromperse. Esa es la preparación que muchos no quieren, pero es la única que activa bendiciones que no se desvanecen.
El Salmo 128 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Notas el orden? Primero viene el temor a Dios, luego andar en sus caminos, y recién entonces comerás del fruto. No al revés. No primero la bendición y después la obediencia. Primero la estructura, luego la cosecha. Y esa estructura es la que el enemigo quiere que ignores, porque sabe que si la entiendes, si la vives, si la aplicas, no habrá escasez que te derrote, no habrá deuda que te hunda, no habrá cierre de puerta que te frene. Por eso este momento es sagrado, porque no es casual que lo estés escuchando ahora, justo en este punto de tu vida. Es Dios hablándote, no por castigo, sino por amor, no para exigirte, sino para elevarte, porque Él no quiere que sigas dando vueltas en círculos. Él quiere entregarte lo que viene, pero necesitas saber si estás listo para sostenerlo. Y eso no se mide en emoción, se mide en decisiones, en pasos, en fe. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar con el anhelo o vas a empezar a caminar en el principio? ¿Vas a apagar este mensaje y seguir viviendo desde la necesidad? ¿O vas a encender tu espíritu para empezar a construir desde la palabra? ¿Será este el día donde algo realmente cambie? ¿O será solo otro momento que te emocionó y luego se apagó? Tal vez ya lo decidiste sin darte cuenta, o tal vez lo estás decidiendo ahora, mientras estas palabras siguen retumbando en lo profundo de tu alma. Porque cuando Dios llama, la única pregunta que queda en el aire es si tú estás listo para responder, y esa solo tú la puedes responder. Y si en este preciso instante hay algo dentro de ti que se quebranta, no lo ignores. No es debilidad, es Dios entrando donde tu fuerza no podía. Porque donde el hombre se rompe, el Espíritu Santo construye. Y esta es la parte donde ya no se trata de entender con la mente, sino de rendirse con el corazón. Donde ya no es cuestión de lógica, sino de entrega. Donde ya no valen las excusas que durante años usaste para justificar tu estancamiento. Porque cuando el cielo habla, la tierra se tiene que mover. Escúchame bien, hay promesas esperando ser activadas, pero necesitan un sí real. No uno de labios, sino uno de vida. Porque Dios no trabaja con apariencias. Él ve el corazón. Y si tu corazón ahora tiembla, si tus ojos se llenan de lágrimas sin razón aparente, es porque su presencia está tocando fibras que habías escondido, heridas que habías aprendido a ignorar, sueños que pensaste que ya no eran tuyos, pero sí lo son. Porque Dios no olvida lo que te prometió. Él solo espera que tú lo recuerdes con la fe suficiente para volver a creer. Zacarías 9:12 dice: Volved a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Lo ves? No importa si hoy te sientes prisionero, si sigues esperando, si has perdido demasiado, si lo intentaste 1000 veces y fracasaste otras 1000. La palabra dice que Él restaurará el doble, pero no a los que se resignan, sino a los que, aún en prisión, no sueltan la esperanza. A los que creen cuando ya no queda nada que los motive, excepto la promesa. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión profética, no solo espiritual, sino práctica, porque la fe sin obras está muerta. Y si realmente crees que Dios puede cambiar tu historia, entonces empieza por cambiar tu enfoque. Deja de declarar miseria, deja de hablar como víctima, deja de sembrar quejas, comienza a sembrar palabra, a sembrar acción, a sembrar obediencia. Porque cada paso que das en fe, aunque parezca pequeño, está abriendo una dimensión nueva que no se ve con los ojos, pero sí se siente en el alma. Ya no camines como quien duda, camina como quien fue llamado, como quien fue separado, como quien tiene una misión que no se puede negociar, porque tú no naciste para sobrevivir, naciste para testificar, para mostrar con tu vida que el Dios que sana también provee, que el Dios que salva también transforma economías, familias, generaciones enteras. Así que levántate, no solo en ánimo, levántate en visión, levántate en propósito, levántate en decisión, porque si Dios ha puesto este mensaje en tu camino, no es para entretenerte, es para activarte. Y si lo ignoras, no será porque no sabías, será porque no quisiste. Pero si lo abrazas, si lo haces tuyo, prepárate,
porque nada volverá a ser igual. Ahora sí, quiero que lo digas en voz alta, aunque estés solo, aunque te tiemble la voz, aunque tu mente no lo entienda. Señor, estoy listo. Haz conmigo como tú quieras, no según mi necesidad, sino según tu propósito. No según mi plan, sino según tu reino. Porque hoy dejo de correr detrás del dinero y empiezo a correr detrás de ti. Y sé que donde estás tú, no faltará nada. Y si dijiste eso desde el corazón, déjalo en los comentarios. Escribe: estoy listo, Señor. Porque esta declaración puede ser la señal de una nueva temporada. No para que el mundo te vea, sino para que el cielo lo selle. Y mientras esas palabras resuenan en tu interior, hay algo más que no puedes ignorar. Porque lo que Dios empieza, no lo deja a medias. Y si hoy has sentido ese estremecimiento, esa convicción silenciosa que no viene del hombre sino del Espíritu, es porque algo profundo se está gestando dentro de ti. Pero atención, el enemigo también lo sabe, y por eso, justo después de una palabra así, llegan las distracciones, los pensamientos de duda, las preocupaciones cotidianas disfrazadas de urgencia, las voces que intentan apagar lo que el cielo acaba de encender. Porque el enemigo no puede robarte la semilla que no entiendes, pero sí puede arrancar la que no proteges. Y por eso debes estar atento. No bajes la guardia, no apagues tu espíritu, no vuelvas tan rápido a lo de siempre, porque esto que acaba de pasar, si lo dejas crecer, puede ser el comienzo de una cosecha que cambie el rumbo entero de tu vida. Quiero que medites en lo que dice el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el retrato del justo, de aquel que no camina según el consejo de los impíos, ni se detiene con los que se burlan, sino que medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Te das cuenta? No dice que el fruto llega cuando tú lo quieres, dice que llega en su tiempo, pero ese tiempo no llega sin preparación, no llega sin raíces, no llega sin permanencia. ¿Y sabes qué más? No dice que prosperará a ratos, dice, todo lo que hace prosperará. Eso no es suerte, es diseño divino, pero el diseño solo funciona cuando te alineas con el diseñador. Y aquí viene algo que puede incomodarte, pero necesitas escucharlo. Muchas veces no recibimos porque todavía pedimos con mentalidad de huérfanos. Seguimos rogando como si Dios tuviera que convencerse de ayudarnos cuando en realidad Él ya lo decidió. Lo que falta no es voluntad divina, lo que falta es madurez espiritual para recibir lo que ya está preparado. Porque un padre amoroso no pone una espada en manos de un niño. Y si lo que estás pidiendo es grande, entonces el proceso también lo será. No porque Dios sea cruel, sino porque te ama lo suficiente como para no darte algo que te destruya. Y tal vez, justo ahora, mientras escuchas, estás pensando en todas las veces que intentaste cambiar y fracasaste, en todas las promesas que te hiciste a ti mismo y luego rompiste, en todas las oraciones que sentiste que no fueron respondidas. Pero quiero que sepas algo: Dios no trabaja con tu pasado, Él trabaja con tu decisión presente. Él no se mueve por tu historial, se mueve por tu rendición. Y si hoy decides creer de nuevo, caminar de nuevo, obedecer de verdad, entonces prepárate, porque aún estás a tiempo de ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice que tú harás, dice que Él hará, pero solo después de que tú encomiendes, solo después de que tú confíes. Esa es la parte que no nos gusta, la de soltar el control, la de confiar sin ver, la de caminar cuando no hay camino. Pero es ahí donde ocurre el milagro, porque Dios no se manifiesta donde todo está claro. Él aparece en medio de la niebla, en medio del caos, en medio de la incertidumbre, y cuando lo hace, ya nada vuelve a ser igual. Ahora quiero que escuches esto con atención. Lo que hagas en las próximas horas determinará si esto fue una chispa pasajera o el comienzo de un fuego eterno. No apagues lo que Dios está encendiendo. No vuelvas a las excusas de siempre. No digas mañana empiezo cuando sabes que hoy ya es tarde. Esta es tu señal. Esta es tu invitación. Y aunque el mundo no lo sepa,
Tú y Dios sí saben que este momento no es como los otros. Así que dime, ¿vas a dejar que esta palabra se pierda como las anteriores? ¿O vas a tomarla como una semilla y plantarla en la tierra fértil de tu obediencia? ¿Vas a quedarte en la emoción o vas a pasar a la acción? ¿Será este el principio de tu transformación o solo otra vez en la que dijiste amén, pero no caminaste? Porque en los próximos minutos algo va a pasar. Y esa decisión, esa respuesta, ese paso puede cambiarlo todo. Y si todavía estás aquí, si no has pasado al siguiente video, si no te has dejado distraer por nada, eso no es casualidad. Es porque hay una guerra invisible peleándose por tu atención, por tu mente, por tu destino. Y el hecho de que sigas escuchando es señal de que tu espíritu está respondiendo a algo mucho más grande que tú. Porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se remueve, se agita, se enciende. No es solo una sensación bonita, es el eco de tu propósito resonando con la voz de tu Creador. Y aunque trates de explicarlo, no podrías, porque no es mental, es espiritual. Y esa es precisamente la dimensión que has ignorado por tanto tiempo sin darte cuenta. Has trabajado, te has esforzado, has intentado hacer todo bien, pero sin poder ver los frutos que esperabas. Y tal vez ya empezaste a creer que esa es tu realidad, que así será siempre. Pero número, esa frustración no es el final. Es la alarma de Dios despertándote, llamándote, empujándote a salir del ciclo repetido, donde te conformaste con sobrevivir, cuando fuiste llamado a transformar. Y aquí es donde entra uno de los secretos más poderosos que el enemigo quiere que ignores: que la abundancia no empieza en el bolsillo, empieza en el corazón. Porque puedes recibir una bendición grande y aún sentirte vacío, inseguro, temeroso de perderlo todo. Pero cuando tu identidad está firmada por la palabra, puedes atravesar temporadas de escasez con la certeza de que no estás perdiendo, estás siendo podado para producir más fruto. Lo dice Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Notas eso? No dice que solo los que no dan fruto serán podados, también los que sí, porque Dios no te quiere dando frutos pequeños, te quiere dando frutos que permanezcan, que bendigan, que transformen, pero para eso tiene que limpiarte, y esa limpieza duele, porque muchas veces implica soltar lo que más te cuesta dejar: relaciones, costumbres, pensamientos, hábitos financieros, ideas heredadas, palabras mal sembradas que por años dieron una cosecha de escasez. Y tal vez tú mismo has sido el principal saboteador de tu prosperidad sin saberlo, porque cada vez que hablas, siembras. Cada declaración que haces sobre tu economía es una semilla. Por eso Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí está la trampa. Muchos oran por provisión, pero se levantan cada día hablando ruina. Piden cielos abiertos, pero siembran quejas. Ruegan por oportunidades, pero profetizan que nunca pasa nada bueno en su vida. Y no se dan cuenta de que están anulando con su boca lo que están pidiendo con su oración. Porque la fe no solo se siente, se habla, se actúa, se camina, se respira. Así que tal vez hoy no necesitas una palabra más. Tal vez lo que necesitas es volver a creer que puedes empezar de nuevo, que puedes construir distinto, que puedes educarte financieramente sin desconectarte espiritualmente, que puedes prosperar sin perder tu alma. Porque la verdadera riqueza, la que viene de Dios, no te divide, te expande, no te esclaviza, te libera, no te exalta, te ubica. Y es en esa prosperidad donde el reino se manifiesta en tu vida diaria. No para que presumas, sino para que testifiques. No para que acumules, sino para que bendigas. No para que te sientas especial, sino para que recuerdes que fuiste elegido con un propósito que trasciende tu comodidad. Y ahora, en este instante, puede que estés sintiendo ese nudo en la garganta, ese impulso de llorar sin entender por qué, esa mezcla de emoción, convicción y urgencia. No lo detengas, no lo reprimas, porque es Dios quebrando la dureza que la vida te fue formando. Es Dios rompiendo muros que tú construiste para protegerte, pero que hoy te están impidiendo avanzar. Es Dios diciendo: ya basta de correr sin dirección.
Es hora de volver al diseño original, a la obediencia que abre cielos, a la humildad que sana, a la fe que ve lo invisible, a la palabra que no falla. Y cuando todo esto termine, cuando este video se apague y el silencio vuelva, ahí será la prueba real, porque lo fácil es sentirlo ahora. Lo difícil es decidir cuando nadie te está hablando, cuando regreses a tu rutina, cuando vuelvas a ver tu cuenta bancaria sin cambios, cuando las mismas preocupaciones te esperen como si nada hubiera pasado. Ahí es donde tendrás que elegir seguir caminando por vista o empezar a caminar por fe. Y entonces, ¿vas a ignorar esta semilla como las otras veces? ¿Vas a permitir que el enemigo la robe con distracciones o dudas? ¿O vas a hacer algo distinto? ¿Vas a tomar esta palabra y convertirla en tu fundamento? ¿O simplemente la vas a recordar como algo que te hizo sentir bonito por un momento? Porque tal vez, justo ahora, algo más grande está a punto de comenzar, pero solo si tú das el siguiente paso. Y si te das cuenta, esto ya no es solo un mensaje, esto es una conversación directa entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Porque hay momentos donde la voz de Dios no truena, no sacude, no grita, solo susurra. Y ese susurro que ahora estás sintiendo en lo profundo, esa impresión que no puedes ignorar aunque intentes racionalizarla, es la forma en que Dios te está diciendo: estoy aquí, te estoy hablando, no lo ignores esta vez. Porque no hay nada más triste que un corazón que aprendió a resistir la voz de Dios por miedo a cambiar, por miedo a perder lo que en realidad le estaba robando, por miedo a entrar en lo nuevo cuando lo viejo ya no sirve. Pero este es el punto donde tú eliges, donde tú decides, porque nadie puede decirle sí a Dios por ti, nadie puede hacer el cambio por ti, nadie puede caminar este proceso por ti, es entre tú y Él. Y cuando lo haces, cuando das ese paso aunque tiemble todo a tu alrededor, descubres una fuerza que no sabías que tenías, una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que están haciendo dentro. Hay un salmo que me recuerda a este momento, el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No dice, te voy a empujar. No dice, te voy a obligar. Dice, te voy a enseñar. Porque Dios es Padre, no dictador. Él enseña, guía, forma, pero nunca obliga. Te señala el camino, pero no camina por ti. Te muestra la puerta, pero no la abre sin tu mano. Y si ahora mismo sientes que no sabes por dónde empezar, si todo esto te inspira pero también te abruma, quiero que sepas que no tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas tener disposición. Dios no necesita tu perfección, necesita tu entrega, porque es más fácil moldear a alguien que se deja que intentar levantar a alguien que se resiste por orgullo o incredulidad. Y si algo te está diciendo ahora mismo que este mensaje es para ti, que esta es tu señal, entonces ya sabes lo que debes hacer. Muchos oran por dirección, pero ignoran los pasos pequeños. Esperan que Dios hable en fuego, pero no prestan atención cuando habla en susurros. Y mientras tanto, el tiempo pasa, la vida sigue. Y las oportunidades espirituales no se congelan esperando que estés listo. Porque el reino de Dios es movimiento, es avance, es obediencia inmediata. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí está el secreto que muchos han olvidado. Las añadiduras vienen después, no antes. Porque si vienen antes de que busques el reino, te roban el corazón. Pero si vienen después, solo confirman que Dios honra a los que lo honran. Así que el problema no es si Dios quiere bendecirte, Él quiere. La pregunta es si tú estás buscando su reino antes que la bendición. Porque donde está tu enfoque, está tu fruto. Y ahora que estamos aquí, en esta conexión silenciosa, donde tal vez tus emociones están agitadas, pero tu espíritu está atento, quiero que escuches esto como si fuera Dios mismo hablándote al oído. Hijo, hija, no te traje hasta aquí para que te sientas mal por lo que no hiciste. Te traje hasta aquí para que te levantes y lo hagas distinto. Porque su gracia no está para condenarte, está para activarte. Y cuando su gracia te alcanza, ya no puedes vivir igual. Porque sabes que fuiste llamado a más, a vivir con propósito, a administrar con sabiduría, a construir desde la palabra y no desde el miedo.
y aunque todo a tu alrededor parezca igual, dentro de ti algo ya cambió, algo se encendió, algo se alineó. Así que dime, ¿vas a apagar este fuego? ¿Vas a salir de aquí y seguir hablando igual, actuando igual, pensando igual? ¿O vas a tomar esta palabra como una llave para abrir una nueva temporada? Porque no se trata de cuánto lloraste, se trata de qué vas a hacer con lo que sentiste. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, puede ser la que defina los próximos años de tu vida. Porque tal vez lo que viene después de esto no será solo una bendición económica. Tal vez será una transformación total, una restauración de identidad, un despertar espiritual, una alineación divina. Pero solo lo sabrás si decides seguir caminando. Y si has sentido que este mensaje ha sido como una luz encendiéndose en medio de un cuarto que por mucho tiempo estuvo en sombras, es porque así es como Dios trabaja. No siempre llega con ruido, a veces simplemente alumbra lo que antes no querías ver. Y cuando eso pasa, ya no puedes volver atrás sin darte cuenta. Ya no puedes seguir diciendo no lo sabía, porque ahora lo sabes. Ahora viste lo que antes evitabas. Ahora reconoces que tu relación con el dinero, con tu propósito, con tus decisiones, no era neutral, era espiritual. Y aunque el mundo intente convencerte de que tu fe no tiene nada que ver con tu economía, con tu trabajo, con tu productividad, la palabra dice otra cosa. Dice que todo está conectado, que no puedes servir a dos señores, que no puedes decir que amas a Dios mientras tu vida gira en torno al temor de no tener suficiente. Porque si el miedo gobierna tus decisiones, entonces el reino no está gobernando tu corazón. Y aquí es donde se prueba la fe real. No cuando todo está resuelto, no cuando hay abundancia y calma. Se prueba cuando tienes que tomar decisiones sin ver resultados todavía. Cuando das pasos que parecen locura solo porque sabes que fue Dios quien te habló. Cuando siembras aunque tu necesidad grite que te lo guardes. Cuando honras aunque sientas que nadie te ve. Porque ahí es donde se activa el favor sobrenatural. Y aunque el mundo no entienda, el cielo responde. Como dice el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esa promesa no es para los que solo oran, es para los que buscan, para los que se mueven, para los que hacen de Dios su prioridad, no su última opción, para los que entienden que la verdadera seguridad no está en lo que tienen, sino en quien lo sostiene. Y tal vez ahora estás recordando todas las veces que sentiste que Dios te hablaba, pero decidiste ignorarlo. Todos esos momentos donde supiste que tenías que soltar algo, pero te aferraste por miedo. Esas oportunidades donde pudiste obedecer, pero elegiste posponer. Y eso duele, porque sabes que podrías estar en otro lugar si hubieras obedecido antes. Pero escúchame bien, Dios no trabaja con condena, Él trabaja con redención. Y si estás respirando, aún estás a tiempo. No para rehacer el pasado, sino para rediseñar tu futuro. Porque lo que perdiste no con lo que Dios puede hacer si decides confiar de verdad. No a medias, no por emoción, no por un rato, de verdad. Y aquí está la clave que pocos aplican. No basta con escuchar. Tienes que tomar decisiones que incomoden tu carne, pero liberen tu espíritu. Tienes que romper con ciclos que te hacen sentir seguro, pero te mantienen estancado. Tienes que cortar con palabras que repetiste toda tu vida, pero que nunca vinieron de Dios. Porque cada vez que dices, yo no puedo, eso no es para mí. Así soy y no voy a cambiar. Estás cerrando puertas que el cielo está intentando abrir. Y si no limpias tu lenguaje, no vas a limpiar tu camino. Porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. Y si quieres abundancia verdadera, tienes que empezar a sembrarla con tus palabras, con tus actos, con tus pensamientos. No cuando todo esté perfecto. Ahora, justo ahora. Y mientras escuchas todo esto, puede que tu espíritu ya esté diciendo sí, Señor, pero tu mente aún se resiste. Y eso es normal, porque la fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de obedecer a pesar de ellas. Es decirle a Dios, no entiendo todo, pero te creo igual. Es moverse cuando no hay mapa. Es sembrar cuando el suelo parece seco. Es confiar cuando todo parece en silencio. Y si logras dar ese paso hoy, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque tú mismo tengas miedo,
Dios lo va a multiplicar, porque la obediencia es la moneda del reino, y el que obedece en lo poco será puesto sobre lo mucho. Así que dime, ¿vas a volver a encerrarte en las mismas excusas? ¿Vas a apagar este fuego otra vez hasta que la vida vuelva a golpearte y te recuerde lo que ya sabes? ¿O vas a tomar esta palabra como una orden del cielo y comenzar a vivir como alguien que ha sido llamado, escogido, separado para algo más grande? Porque tal vez, justo después de este momento, se abra una puerta que no estabas esperando, una conversación, una idea, una oportunidad, algo que cambiará tu dirección para siempre, pero solo si estás despierto, solo si estás atento, solo si estás listo. Y no olvides esto: Dios no está esperando tu momento perfecto, está esperando tu decisión sincera. Porque si algo nos enseña la Escritura, es que Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que responden al llamado. Y esa voz que ahora mismo estás sintiendo dentro de ti, esa incomodidad sagrada que no te deja seguir igual, no es culpa ni presión humana. Es la voz de aquel que te diseñó desde antes que nacieras, recordándote que fuiste hecho para algo mucho mayor que solo trabajar, pagar cuentas y sobrevivir. Porque no es vida si solo respiras. Vida es cuando lo que haces está conectado con lo que Dios soñó para ti. Vida es cuando tus pasos no son casuales, sino guiados. Y si hoy te cuesta ver el camino, tal vez es porque estás mirando con tus ojos en lugar de con tu fe. Porque el reino no se camina desde la vista, se camina desde la convicción. Y si Dios ya te habló, no necesitas más señales, necesitas empezar. Y aquí es donde el enemigo juega su carta más peligrosa, la distracción. Porque si no puede detenerte, va a intentar desviarte. Va a usar cosas pequeñas, personas, rutinas, incluso bendiciones mal administradas para robarte el enfoque. Porque el que pierde el enfoque, pierde la dirección. Y cuando pierdes la dirección, empiezas a conformarte con cualquier destino. Por eso dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves? La paz no es fruto de la circunstancia, es fruto del enfoque. Cuando tu mente se mantiene en Él, cuando tu mirada no se distrae con lo urgente, cuando decides que ninguna situación temporal va a mover tu fundamento eterno, entonces la paz se vuelve inquebrantable. No porque todo esté bien, sino porque sabes que estás caminando con aquel que nunca falla. Y tal vez una parte de ti todavía espera que algo externo cambie para empezar a caminar, que las cuentas se arreglen, que alguien te apoye, que todo encaje primero. Pero así no funciona la fe. Porque la fe siempre va primero. Y si estás esperando que todo se alinee antes de moverte, vas a quedarte estancado toda la vida. Pero si decides moverte en obediencia, aunque tiemble todo dentro de ti, descubrirás lo que muchos nunca llegan a ver, que el cielo se abre sobre aquellos que actúan según la palabra, no según la lógica. Porque Dios no se mueve por emoción, se mueve por obediencia, y eso es lo que activa lo sobrenatural. Y ahora te pregunto, no con juicio sino con amor, ¿cuántas veces más vas a posponer tu propósito? ¿Cuántas veces más vas a silenciar lo que Dios te está diciendo? ¿Cuántas veces más vas a mirar atrás y decir, si hubiera? Porque este puede ser el día donde dejes de vivir con remordimientos y empieces a vivir con propósito. No tienes que tener todo resuelto, solo tienes que dar el primer paso, como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero con la certeza de que Dios lo guiaba. Y lo dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta? No sabía, pero obedeció, y por eso heredó. Porque la obediencia siempre abre herencia. Y si has llegado hasta este punto, si todavía estás aquí, es porque hay una parte de ti que ya decidió. Aunque no lo hayas dicho en voz alta, aunque no lo entiendas del todo, algo dentro de ti ya se rindió, ya se entregó, ya dijo, Señor, aquí estoy. Y ese es el comienzo. Pero recuerda esto, el enemigo no teme a tu emoción, teme a tu acción. Así que lo que hagas después de escuchar esta palabra va a determinar si esto fue solo una experiencia pasajera o el inicio de una transformación real. Porque esto no se trata solo de sentir, se trata de responder. Y tal vez lo que está a punto de pasar no será solo un cambio en ti,
Tal vez lo que Dios hará a través de ti impactará a tu familia, a tus hijos, a tu comunidad, a generaciones que ni siquiera conoces aún, pero solo lo sabrás si decides no detenerte aquí.